versículo 12, versículo 13 y versículo 14. Si es posible, miramos algunos más. Pero vamos a empezar aquí. Ya lo encontró, dice. Léalo conmigo en voz alta. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El 15 también dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Padre, te damos gracias por poder una vez más, Señor, abrir nuestras Biblias en este lugar y permitir que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y nos enseñe, nos dé entendimiento en tu palabra. Necesitamos, Señor, entender lo que tu palabra nos enseña, y solo tu Espíritu puede hacer lo posible. Todo pensamiento contrario se ha quitado de cada mente. Pensamientos que vienen por causa de un día de trabajo, preocupaciones, cualquier situación que sea, que es contraria a tu palabra, se ha quitado de cada mente en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera interferir para que tu palabra no cumpla su propósito, se ha echado fuera de este lugar. En el nombre de Jesucristo, ayúdame a poder presentar esta enseñanza con claridad, para que tu pueblo salga de aquí edificado esta noche. Y te damos a ti toda la gloria, y todos dicen amén. Bendito Dios. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero hablar sobre este tema en esta noche, al cual he puesto por título: vestidos de Cristo. Vestidos de Cristo. En realidad, el creyente en Cristo es una persona que ha comenzado una nueva vida. Lo hemos mencionado muchas veces en este lugar. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú comenzaste una nueva vida. En efecto, comenzaste a vivir. Antes existíamos, ahora vivimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Una vida que Cristo proveyó para nosotros cuando Él resucitó de entre los muertos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que realmente significa ser un cristiano, ser un creyente del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Pero si tú miras en este capítulo 3 de Colosenses, en el versículo número 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, implica que el cristiano, el creyente que ha aceptado a Cristo como Salvador, ha resucitado con Cristo. Ahora, no me malentienda, todos sabemos que no hemos resucitado físicamente, porque no hemos muerto físicamente. Amén. La resurrección física del cuerpo es una promesa que tenemos, es la esperanza de nosotros como cristianos, que ocurrirá cuando Jesús venga por su iglesia. En ese famoso día que la Biblia habla, día de la resurrección, nuestros cuerpos serán cambiados, serán transformados y serán hechos como el cuerpo que Cristo tiene ahora. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos operará en nuestro cuerpo físico, transformándolo. Y aquellos que ya han muerto, cuando Cristo venga, sus cuerpos serán resucitados. Aleluya. Pero cuando habla aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, está hablando de resurrección espiritual. Quiere decir que en el momento que aceptaste a Cristo como tu Salvador, tu espíritu recibió vida. La vida misma de Cristo fue impartida a tu espíritu. Aleluya. Y ahí comenzó un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona en el Señor. Una vida que Cristo proveyó para nosotros cuando Él resucitó de entre los muertos. Podemos decir así, sin tener la duda de que estamos exagerando: nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Alabado sea el Señor. Hemos participado o hemos comenzado a participar en su nueva vida de resurrección. Es algo que ocurrió en nuestro espíritu. Bendito el nombre del Señor. Y ahora es nuestro deber vivir en esta tierra de acuerdo a esa gloriosa verdad. Déjame ponerlo otra vez en estas palabras. Cuando viniste a Jesús y le aceptaste como Salvador, el poder de resurrección operó en tu espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados.
recibiste vida nueva, la vida misma de Cristo. Pero ahora el Señor quiere que nosotros vivamos al nivel de nuestra posesión, de lo que hemos recibido. Quiere decir que esta vida que hemos recibido debemos vivirla en esta tierra en una manera práctica. Y en esta epístola de Pablo a los Colosenses, él enseña acerca de estas cosas. Y realmente son cosas que parecen imposibles, pero no son imposibles porque él nos ha dado el Espíritu para que nos ayude a vivir esta clase de vida y podamos ser testimonio donde quiera que estemos de lo que Cristo puede hacer. No hay más grande testimonio que el testimonio de una vida transformada, de una vida cambiada por el poder del Señor. No hay más grande testimonio que aquella gente que no conoce a Cristo pueda ver en ti y en mí. Testimonio de vidas transformadas. Sobre todo cuando alguien te conoció cuando tú no eras cristiano. Y ahora puede ver el después. Vieron el antes, ahora ven el después. Aleluya. Es como cuando hay ese tipo de cirugías estéticas para cambiar y hacer la persona más bonita. Y ponen la fotografía de cuando era antes y ahora del después. Bueno, así mismo es en Cristo. La fotografía de quien tú eras en Cristo. Tus vecinos la conocen si te conocieron sin Cristo. Y ahora si te conocen en Cristo, deben ver algo distinto. Debe reflejar algo diferente. Porque algo dentro cambió. ¿Cuántos dicen amén? Algo dentro cambió. Es interesante que el apóstol Pablo menciona muchas veces en sus epístolas esta frase de vestíos de Cristo. Vestíos del Señor Jesucristo. En efecto, hay dos escrituras que yo quiero que tú mires. La primera es en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Donde él, hablando a los Gálatas, él les dice esta verdad de que realmente hemos sido revestidos de Cristo. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, no está hablando aquí del bautismo en agua necesariamente, pero está hablando aquí de todos los que han sido puestos en Cristo, todos los que han sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Dice, de Cristo estamos revestidos. Es como que nos hemos puesto una nueva ropa, la ropa misma de Cristo. ¿Me está entendiendo? La otra escritura es en el libro de Romanos capítulo 13. Romanos 13 nos habla una vez más de esta frase, vestíos del Señor Jesucristo. Note cómo Pablo lo pone escribiendo a los romanos. En el versículo 12, ¿ya lo encontraste? Voy a dejar que lo encuentre. ¿Ya lo encontraste? All right. Aleluya. Gloria al Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, aquí está hablando otra vez de vestirse, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos, ¿de qué? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hay dos verdades aquí, o dos consejos que la palabra nos da, o dos exhortaciones, o dos mandamientos, órdenes. Dice, vestíos del Señor Jesucristo. Quiere decir que Dios quiere que tú y yo nos vistamos de Cristo. Nos pongamos la ropa de Cristo, por decirlo así. Que el mundo vea a Cristo en nosotros. Amén. Pero nota lo que dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No hagáis provisión. Aquí la palabra implica, no pienses con anticipación en aquellas cosas que provocan deseos de tu carne que no son correctos. Quiere decir que los deseos de la carne, y aquí para que entendamos que no es difícil lo que la palabra nos pide, si nosotros seguimos las reglas como debe ser. La Biblia nos enseña a no poner en nuestra mente o no permitir que a nuestra mente vengan pensamientos que tienen que ver con deseos que son contrarios a la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos organizar, tomar dominio sobre nuestros pensamientos. No podemos evitar que los pensamientos vengan, pero sí podemos evitar
que se mantengan en nuestra mente. Amén. Cuando tú mantienes pensamientos que son pensamientos que provocan en ti deseos de hacer cosas con tu cuerpo que tú sabes que no son correctas, que son realmente contrarias a la vida de santidad que Dios quiere de nosotros. Cuando tú estás dando lugar a esos pensamientos en tu mente, indudablemente vas a sentir el deseo de llevar a cabo esos pensamientos. Sea de dar chismes, sea de decir mentiras, sea de hacer cosas contrarias, robar, cualquier cosa que va en contra de la palabra de Dios. Primero empieza por deseos, por pensamientos. Pensamientos que vienen a través de lo que estás viendo en televisión, lo que estás viendo en una película en el cine, lo que estás viendo en el diario vivir, cosas que tú ves en otras personas, cosas que se promueven en este mundo, que realmente van contrario a la palabra, y tú comienzas a contemplar esas cosas. De repente viene el pensamiento, y el pensamiento produce deseo, y el deseo, si no lo controlas, te lleva a ejecutar esos deseos. Y la iglesia, cuando vive de esa manera, no puede vestirse del Señor Jesucristo. O sea, la gente alrededor no puede ver a Cristo en nosotros, sino lo que ve es personas igual que ellos, pensando igual que ellos, hablando igual que ellos, vistiendo igual que ellos, viviendo igual que ellos, haciendo todo lo que ellos hacen. Cristo no se ve por ningún lado. Pero cuando tú y yo comenzamos a escoger qué pensamiento yo voy a retener en mi mente, qué pensamiento yo voy a darle lugar para que domine mi mente, pensamientos que van de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, esos pensamientos van a provocar deseo en mí. Pero no deseo de hacer cosas incorrectas, sino deseos de hacer cosas correctas de acuerdo a esta palabra. ¿Te acordarás de eso? Todo empieza por pensamientos. De manera que es necesario renovar nuestra mente continuamente, para que los pensamientos que controlan nuestra mente sean pensamientos que están en línea con la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Sí, ahora, para vestirnos de Cristo, como dice la Escritura, en efecto hay más escrituras que yo te puedo citar, que Pablo enseña la necesidad de vestirnos de Cristo. Por ejemplo, vamos a mirar otra, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 24. Aleluya. Vamos a leer el 22, 23 y 24 para que entendamos la idea completa. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. La palabra despojaos es la misma palabra que se usa cuando te quitas tu ropa para ponerte otra. Despójate de ese vestido y ponte otro vestido. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos, ahí está, vestíos del nuevo hombre. Para la mujer quizá esto es difícil de entender porque no es un hombre. Pero podemos decir, vestíos de la nueva persona que está en ti cuando tú viniste a Jesucristo. Vístete de Cristo, aleluya, en tu espíritu, en tu mente. Gloria a Dios. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para vestirnos de Cristo, como dice la Escritura, como la palabra nos exhorta, es necesario hacer ciertas cosas o vivir con nuestra mente puesta en ciertas cosas, ciertos principios, que es lo que yo quiero compartir en esta noche. Una vez más, en Colosenses 3, el apóstol Pablo menciona, número 1, que hemos resucitado con Cristo. En el versículo 2 de este capítulo 3 dice, poned la mira. ¿Dónde? ¿Dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, cuando dice poner la mira, no quiere decir que estés mirando para arriba todo el tiempo. Ese no es lo que dice. La palabra mira significa mente. Poned la mente en las cosas de arriba. Quiere decir, piensa en las cosas de arriba. Ahora, la única manera que yo puedo pensar en las cosas de arriba, que significan las cosas del cielo, en las cosas de esta vida nueva, resucitados con Cristo, es mirando esas cosas aquí en la palabra. Pon tu mente en lo que la palabra de Dios dice
y tú estás poniendo tu mente en las cosas de arriba. Aleluya. Poned vuestra mente o poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido, una vez más la palabra vestirse o revestirse, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, en el versículo 12, Pablo explica un poquito más su exhortación aquí en Colosenses. Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14 vuelve a mencionar el verbo vestirse, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Ahora, para yo poderme vestir este vestuario de una vida cambiada, de una vida que yo tengo ahora nueva, de una vida en Cristo, yo debo en primer lugar, oye bien esto, reconocer o debemos reconocer nuestra nueva identidad. Amén. Vamos a ponerlo de esta manera. El título de esta lección es Vestidos de Cristo. Punto número 1, vestidos de Cristo, reconociendo nuestra nueva identidad. Tú y yo necesitamos comenzar a reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. Si no reconocemos quiénes somos y entendemos esto, nunca podremos vestirnos como Dios quiere, porque será como una ley, como mandamientos que Dios nos pide hacer, y trataremos de hacerlo en nuestra propia fuerza, y en nuestra propia fuerza siempre fracasaremos. No hay poder humano, no hay poder humano que pueda obedecer la palabra de Dios. Tú y yo no podemos obedecer la palabra de Dios. La única manera es por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y esto funciona cuando comenzamos a reconocer nuestra nueva identidad. Y en nuestra nueva identidad podemos declarar que en Cristo somos escogidos de Dios. ¿Quién soy yo como un creyente? Yo soy alguien que Dios ha escogido. Tú eres alguien que Dios ha escogido. Aleluya. Tú eres alguien a quien Dios ha escogido. ¿Puedes entender eso? Nota que dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Cuando tú miras, por ejemplo, los policías están vestidos de policías. Y su vestuario representa lo que ellos son y realmente transmiten a la gente el mensaje, son la autoridad. Los bomberos de igual manera, las enfermeras en un hospital y enfermeros. Tú puedes saber porque ven el vestuario que llevan. O sea, el vestuario define lo que la persona es en su capacidad, en su trabajo. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Vas a un hotel, en muchos hoteles las personas que trabajan allí están con ciertos uniformes que identifican que ellos son personas que trabajan en ese lugar a quien puedes acudir con una pregunta, buscando información, buscando cualquier cosa. El vestuario representa lo que la persona es y define y expresa a otros lo que la persona es. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, yo debo comenzar a entender mi nueva identidad. Yo soy alguien a quien Dios ha escogido. Y yo debo vestirme como tal. No estoy hablando de vestuario ahora físico, de tela. No. Aunque esto también tiene que ver. Pero el vestuario que está hablando aquí es en lenguaje figurado. Yo debo mostrarme al mundo de la manera que yo soy. Yo represento a Cristo. Yo represento al reino de Dios. Donde quiera que tú llegues, tú representas al reino de Dios. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra.
Aleluya. Y la gente debe ver eso en ti y en mí. En nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. Pero debemos estar convencidos quiénes somos. Somos vestidos o somos personas escogidas por Dios. Yo quiero que pongas tu mano allí en Colosenses y mires en Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Aleluya. Me gusta a mí esta enseñanza. ¿Por qué? Porque describe quién yo soy. Quién yo soy en Cristo Jesús. En el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 13 nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él. O sea, vamos a leer el 3 también para que puedas entender todo el concepto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. O sea, nota que nuestra vida es en Cristo. Nuestra vida es en Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, tú fuiste puesto en Cristo en su muerte. Tú fuiste puesto en Cristo en su resurrección. Cuando Cristo resucitó, en la mente de Dios, tú resucitaste con Él. Y la misma vida con la cual Cristo resucitó ha sido impartida a ti. Y ahora mira lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo. Dios nos escogió en Cristo. Desde antes, ¿de cuándo? De la fundación del mundo. Desde antes que el mundo existiera, en la mente de Dios, en el plan divino, Dios escogió a Cristo para hacer una nueva humanidad. Déjame ponerlo de esta manera. A mí me fascina. Oye bien, cuando antes de Dios hacer el mundo, crear esta tierra, Él sabía, antes de crear esta tierra, Él iba a crear un hombre y una mujer para producir una humanidad a través de ellos. Él sabía que el hombre le iba a fallar. Y tú dices, ¿pero por qué lo hizo entonces? Porque Dios quería crear un ser humano que lo obedeciera a Él por amor a Él, no por obligación. Y para hacer eso Dios tenía que darle opción y libre albedrío a ese ser humano. Dios sabía en su preconocimiento o conocimiento de antemano que el hombre que Él iba a crear le fallaría. Pero Dios creó el plan de redención. Y en el plan de redención Él creó, vamos a poner de esta manera, predestinó a Cristo, escogió a Cristo en la eternidad. ¿Ok? Cristo, un hombre, Dios hecho hombre, pero como ser humano, como hombre, un hombre que le iba a obedecer en todo por amor a su Padre. Un hombre que a través de su muerte en la cruz y su resurrección iba a proveer la bendición de poder crear una nueva humanidad hecha con aquellos que creyeran en el sacrificio que Jesús haría. Esas personas recibirían una nueva vida, que somos tú y yo, con la capacidad de poder amar a Dios y obedecerle a Él voluntariamente, sin obligación, sin ser forzados, porque Dios no crea robots. Dios crea seres humanos que le adoren en espíritu y en verdad y con todo su corazón. Ese es el plan divino. Ese es el plan eterno. Amén. Dios escogió a Cristo. Pon una mano allí en Efesios. Sé que ya se te acabaron las manos. Una la tienes en Colosenses y la otra la tienes en Efesios. Pero a ver cómo le haces ahora para ir. Pon esa mano tuya otra vez ahí en Efesios. Y mira en el libro de Isaías capítulo 42. Isaías 42. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Isaías capítulo 42. Bendito el nombre del Señor. Es interesante. Isaías, ¿ya lo encontraste? Isaías 42 es una profecía de Jesús, del Mesías. Y dice, he aquí mi siervo, yo, el versículo 1, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu.
Él traerá justicia a las naciones. Note que Dios llama al Mesías, a Jesús, el escogido de Él, en quien su alma tiene contentamiento. Y tú sabes que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. O sea que Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Jesús es el escogido de Dios, el hombre perfecto en quien Dios se complace, en quien Dios se agrada. Jesús es el único individuo aquí en la tierra, en la historia humana, que ha agradado al Padre en todos los sentidos. Aleluya. El Padre dice: en Él mi alma se complace. Él es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Y por cuanto en mi alma tiene contentamiento en Él, sobre Él he puesto mi espíritu, dice acá. Él traerá justicia a las naciones. Ahora nota que Él dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Jesús es el escogido de Dios. Ahora Efesios dice que Dios nos escogió en Él. Aleluya. Vamos a ponerlo de esta manera. Ok. Vamos a poner que la Biblia es Jesús. Es el escogido de Dios. Escogido desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero en Efesios dice que Él nos escogió en Cristo, en Él. ¿Qué pasa? Este eres tú y yo. Él nos puso en Cristo. Cuando Él ve a Cristo, Él te ve a ti en Cristo. Cuando Él te ve a ti, Él te ve a ti en Cristo. Él ya no te ve a ti en ti mismo. Él ve a ti, Él te ve a ti en Cristo. De manera que cuando Él te escogió a Cristo, Él te escogió a ti también. A todos aquellos que creerían en Jesús como su Salvador y lo recibirían, vienen a ser aquellos que forman parte de los escogidos en Cristo para hacer la obra que Dios quiere hacer. ¿Cuánto lo entienden? Ahora puedes entender Efesios 1:4, vuelve allí. Según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él. O sea, cuando Él escogió a Cristo, desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió a ti en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. Iglesia, tú tienes un plan divino para hacer. Tú y yo somos parte del plan de Dios. Tú y yo somos parte del plan de Dios. Tú no estás en esta tierra por casualidad. Tú no estás por accidente. Tú no estás porque, bueno, viniste. Eso es lo que nos diferencia de aquellas personas que no tienen sentido de identidad en quiénes son, por qué están en este mundo y a dónde Dios quiere que vayan. Cuando el ser humano entiende su identidad en Cristo, pierde todo sentido de vivir sin rumbo en la vida. Él sabe que ha venido a esta tierra para cumplir un propósito y es un propósito eterno. Note que dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Una vez más, Dios dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Y ahora dice aquí la palabra que Él nos acepta porque Él nos puso en el amado. Oh, aleluya. Dios me acepta. Dios me acepta porque Dios me puso en Cristo. Y Cristo es el amado de Dios. Y yo estoy en Cristo. Gloria al Señor. Esa es mi identidad. Yo estoy en Cristo. Y en Cristo soy escogido de Dios. Escogido de Dios. Sí, en Colosenses leímos, somos vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora, realmente cuando miramos que somos escogidos de Dios porque estamos en Cristo, vamos a entender, iglesia, que tenemos una vida segura en Cristo, una vida planeada por Dios en Cristo, una vida que Dios ha diseñado, que tiene su principio y tiene su final, y en realidad no es final, sino es
por toda la eternidad. Hay varias escrituras que yo quiero que tú mires en el libro, en el Nuevo Testamento acerca de este punto, pero yo quiero que tú entiendas. En Cristo, dilo conmigo, en Cristo somos escogidos de Dios. Yo soy escogido de Dios. Sí, lo puedes decir otra vez. Yo soy escogido de Dios. O sea, Dios me ha escogido a mí. En Cristo, Dios me ha escogido a mí. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. El diablo sabe eso, pero tú necesitas saberlo. Cuando el enemigo ataca, tú necesitas entender quién tú eres. Tú eres alguien a quien Dios ha escogido. No eres cualquier cosa. Eres importante para Dios. El enemigo puede hacerte ver que eres un don nadie, que no sirves para nada, que nunca llegarás a hacer nada en la vida. Eso es mentira. Tú eres escogido de Dios. Escogido de Dios. Aleluya, escogido de Dios. En Romanos capítulo 8, en el versículo 33 se nos enseña esta verdad. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No hay nadie que pueda acusar a los que Dios ha escogido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha declarado justos. Dios ha declarado que somos justos en Cristo, justificados por la fe en Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, escogidos en Él, bendito el nombre del Señor. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, esta es una promesa que nos llena de esperanza y nos llena de seguridad. En el versículo número 13 dice, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué? No lo encontraste. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice Pablo, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿para qué? Para salvación, no para ira, para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios para alcanzar la gloria de Jesucristo. La gloria que incluye el cuerpo glorificado en la eternidad. Quiere decir que quiere decir que nosotros como escogidos de Dios no estamos destinados a la ira de Dios. Hemos sido escogidos para salvación. Eso nos garantiza a nosotros que nosotros no vamos a ser, ¿cómo es la palabra? A recibir la ira de Dios cuando se derrame sobre esta tierra. Dios nos habrá sacado de aquí antes que la ira de Dios se derrame sobre esta tierra en los juicios que vienen. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido para salvación, no para ira. Él nos ha escogido para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Esa gloria ya ha sido puesta en nuestro espíritu. Se va manifestando en la manera que vamos renovando nuestra mente y será culminada y completada y perfeccionada cuando el cuerpo sea totalmente glorificado. La gloria del Señor llenará nuestra vida en su totalidad, pero ya ha comenzado en nuestro espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Hay una escritura que muchas veces leemos, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 4, versículo 2. Dice de nosotros, voy a esperar que lo encuentre. ¿Ya lo encontraste? Somos elegidos. Elegidos y escogidos significa lo mismo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. La palabra presciencia significa conocimiento previo. Preconocimiento. Elegidos según el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por cuanto Él nos escogió, Él nos ha rociado con la sangre de Jesús. Y esa sangre nos ha limpiado. Y esa sangre nos hace aceptos delante de Dios.
Nos hace personas que podemos entrar al trono de la gracia sin ningún temor. Aleluya. Porque esa sangre de Jesús ha hecho un trabajo excelente en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, hay otra escritura que debemos leer en este contexto. Y dice, mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido. Di conmigo, yo soy linaje escogido. La palabra linaje significa generación, significa descendencia, significa raza, también puede significar. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Somos linaje que Dios ha escogido. Real sacerdocio, nación santa. La iglesia es una nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Digo conmigo, yo soy adquirido por Dios. Dios ha pagado un gran precio por mí. Dios ha pagado un gran precio por mí. Yo pertenezco a Él. Él me compró con su sangre preciosa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Entiendes esto? Eso es quienes somos. Somos escogidos de Dios, ¿sí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién somos? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Somos escogidos de Dios. Pero en segundo lugar, si tú miras Colosenses 3, en el versículo 12, Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Santos y amados. O sea, yo debo declarar de mí mismo que yo soy santo y amado de Dios. Ahora, nuestra mentalidad o nuestra mente batalla con esta palabra santo porque estamos acostumbrados a lo que la religión ha enseñado a través de los siglos y enfoca la palabra santos a aquellos, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que hace santos a diferentes personas de acuerdo a las obras que hicieron. ¿Correcto? Y en base a eso denominan lo que ellos llaman canonizar. Pero la Biblia no llama eso santo. Para Dios, santos son todos aquellos que han sido escogidos por Él y que han sido sacados del mundo y atraídos hacia Dios, separados para Él. Yo quiero que tú entiendas que antes de tú conocer a Jesucristo como tu Salvador, tú pertenecías al enemigo de Dios. ¿Ya? Pertenecías al diablo. Gústete o no te guste, yo también. Y mostrábamos el carácter del diablo. Oh, el carácter del diablo es homicida, es mentiroso. ¿Y cuántos pueden decir aquí, pastor? Yo nunca he mentido. ¿Y ya me mentiste? Y tú dices, pero yo nunca he matado a nadie. Bueno, posiblemente no. Con algún cuchillo, pero con tu mirada, con tu boquita, con tu lengua. La Biblia dice que la lengua es como una espada, como un cuchillo. ¿Ok? Y la misma palabra dice que el que realmente aborrece a su hermano es homicida. O sea que el ser humano sin Cristo manifiesta las características no de Dios, sino del diablo. Pero cuando vinimos a Cristo, algo cambió. O todo cambió, por decirlo así. Nuestro espíritu recibió vida nueva. ¿Qué significa? Dios, que nos había escogido desde el principio, nos llamó. Y cuando aceptamos ese llamado, Él nos santificó. Él nos separó para Él. Y Él dice ahora, tú eres mío. Yo te he comprado con la sangre de Jesús.
ya no perteneces al diablo más. Ya el diablo no tiene autoridad más sobre ti. Ya no tiene derecho sobre ti. Ya no te puede señalar, acusar, a menos que tú falles a Dios y comiences a hacer tu vida como tú quieras y no te sujetes a la palabra. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que es posible vivir una vida como Dios dice, santos, separados para Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Digo conmigo, soy santo. Ya, somos santos. La Biblia llama, si tú miras en el Nuevo Testamento desde Romanos hasta Judas y luego las epístolas de Juan, la palabra santos es usada una y otra vez para hablar de los creyentes en Cristo. No para hablar de diferentes personas a quienes se han destacado por algo que han hecho. San Pablo, la Biblia llama Pablo. Cuando Pablo se presenta a él mismo, él no dice, yo soy San Pablo. El San se lo pegaron después. Cuando tú lees allí, ¿me está entendiendo? Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Él se denomina Pablo. Lo mismo Pedro, Juan. Ellos son tan santos como tú y como yo. ¿Por qué? Porque ese nombre santo implica que han sido separados del mundo o apartados del mundo, separados para Dios. Que ellos vivieron y cumplieron un ministerio que Dios les dio y vivieron vidas que realmente mostraron muchas virtudes, es otra cosa. Pero las virtudes que ellos mostraron, cada creyente las puede mostrar. O sea, tú tienes en ti el potencial que San Pablo tenía, el potencial que San Pedro tenía. En efecto, Pedro en su segunda epístola dice, Pedro, vamos a leerlo allí para que veas. Pedro, pon allí pon una mano allí donde estaba, yo no sé ni dónde estabas. Mira ahora segunda de Pedro capítulo 1. Estás aprendiendo algo esta noche. Es interesante porque necesitamos muchas veces romper viejos esquemas que realmente no nos dicen la verdad. ¿Ok? Segunda de Pedro capítulo 1 verso 1 dice, Simón Pedro, vea que lo dice San Pedro, no dice. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. O sea, él está escribiendo a los cristianos y dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, la fe que yo he recibido es la misma fe que Pedro recibió. Es en Cristo. De manera que tú tienes el potencial en ti de vivir la vida de santidad que Pedro vivió. La vida de santidad que Pablo vivió. Que ellos se esforzaron y ellos vivieron en el poder del Espíritu y tú quizás no, es otra cosa. El potencial significa que tenemos la capacidad, pero que no lo hemos puesto en práctica. Porque el mismo Espíritu Santo que estaba en ellos está en nosotros. No hay más, hay un solo Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que los llenó a ellos, nos llenó a nosotros y nos llena a nosotros. Quiere decir que tenemos la misma capacidad. La misma palabra que ellos se recibieron, la hemos recibido nosotros. La misma sangre que los lavó a ellos, nos ha lavado a nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vuelve a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 en el versículo 4 otra vez. Y vamos a mirar algo allí. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuéramos santos y sin manchas. Ahora, presta atención a esto porque es importante. Dios me escogió en Cristo. Eso es una realidad. Para que yo sea santo
o para que yo fuera santo y sin mancha delante de Él. Dios puso en mí un espíritu nuevo, que ese espíritu es santo y es sin mancha. Mi mente, mi alma no es santa y sin mancha. Mi cuerpo no es santo y sin mancha, pero mi espíritu es santo y sin mancha delante de Dios. Porque mi espíritu es nacido de nuevo. Está unido con Cristo. Es una nueva persona que es santa y es sin mancha delante de Dios. Dios me ve a mí en Cristo. Dios me ve a mí santo y sin mancha delante de Él. Aleluya. Amén. O sea, Dios no te ve a ti pecador si tú estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, Dios te ve pecador. Y necesitas a Jesús. Pero si tú estás en Cristo, Dios ya no te ve pecador. Dios te ve santo y sin mancha delante de Él. Así es como Dios me ve. Ese es quien yo soy. Yo no puedo tratar de ser un buen cristiano si no entiendo cuál es mi identidad en Cristo Jesús. En Cristo yo soy santo. Aquí la Biblia lo dice. Santo y sin mancha delante de Él. Ahora, hay otra escritura que yo quiero que mires antes de terminar esta primera parte, porque no voy a poder desarrollar todo este tema, obviamente. En Colosenses capítulo número 1, Colosenses capítulo 1. Cuando tú meditas sobre estos pasajes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como yo he hecho a través de los años, el Espíritu Santo va a poner esta imagen de quién tú eres en Cristo dentro de ti con tanta convicción que cuesta trabajo que alguien te convenza de que no eres. Imagínate, tú puedes contar la edad que tú tienes, que yo no te la voy a preguntar. No te sientas, no tengas temor. Y tú sacas la cuenta, ¿cuántos años viviste con una manera de pensar que eras un terrible pecador, que Dios no te amaba, que cualquier cosa? Cuando recibiste a Cristo hasta esta fecha, has tenido que batallar para renovar tu mente y arrancar de tu pensamiento o arrancar de tu mente ese pensamiento que te inculcaron a través de toda tu vida. La cultura, la religión, las tradiciones, los abuelos, todo lo que sea. Para cambiar el programa de tu mente y empezar a programarte como que tú eres escogido de Dios, santo y sin mancha delante de Dios, cuesta. Amén. Vamos a poner que tienes un promedio de 30 años de edad. Dame las gracias. 30 años viviendo con una mentalidad de que eres terrible, de que Dios no te ama, de que estás lejos de Dios, de que viniste a Cristo y te dijeron lo mismo, que ahora eres un pecador salvado por la gracia de Dios, pero sigues siendo un pecador. Con esa mentalidad yo sigo viviendo la misma vida que viví, porque todavía me considero un pecador. ¿Y qué es lo que un pecador hace? Peca. Y entonces me justifico a mí mismo porque digo, bueno, es que todos somos humanos y fallamos y somos pecadores. Los pecadores mienten, los pecadores dan chisme, los pecadores roban, los pecadores hacen mil cosas, tienen envidia de los demás, enemistades con otros, son celosos. Esos son los pecadores, las obras de la carne. Es cierto que todavía fallamos. Es cierto que todavía hacemos cosas que no debemos hacer. Porque estamos en proceso de renovar nuestra mente. Nuestro cuerpo y nuestra mente están acostumbrados a pensar y a hacer cosas que no son correctas. Y si 30 años de tu vida hiciste lo incorrecto, no esperes que fácil vas a cambiar tu mentalidad de lo que 30 años tu mente captó. Cuesta disciplina. Cuesta deseo, cuesta sacrificio y esfuerzo y tomar tiempo para mirar estas escrituras que yo te estoy mencionando esta noche, hasta que esas escrituras ocupen tu mente y echen fuera la vieja mentalidad.
El proceso puede ser más lento, puede ser más rápido, dependiendo de el esfuerzo que uno pone. Estamos bombardeados todo el tiempo por el mundo que nos dice quiénes somos a la luz del mundo o en la mentalidad del mundo. Y es una batalla continua. Porque estamos aprendiendo, yo en Cristo soy escogido de Dios, soy santo, soy sin mancha delante de Dios. Y mientras más eso va pegándose a mi mente, la convicción va haciéndose más fuerte y va marcando quién yo soy. Y eso produce acciones. Mi identidad produce que yo actúe de acuerdo a como yo soy. Y si yo soy escogido de Dios, voy a actuar como un escogido de Dios. Si yo soy santo, voy a actuar como un santo. Si soy sin mancha, voy a actuar. En la medida que voy entendiendo quién yo soy, en esa medida yo voy actuando de acuerdo a quién yo soy. Una escritura más para terminar. Colosenses capítulo 1. Me quedé en el primer punto. Pero es interesante. Aleluya. Colosenses 1, versículo número 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente, claro. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios nos ha reconciliado con Él. Ya no somos más enemigos de Dios. En su cuerpo de carne, hablando del cuerpo de Cristo, por medio de la muerte de Jesús, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Note que aquí Pablo le aumenta un calificativo más. Santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. O sea, Dios en Cristo me ha reconciliado con Él, ya no soy su enemigo. En el cuerpo de carne, Jesús, por medio de su muerte, me ha reconciliado con Dios para presentarme a mí delante de Dios, santo, sin mancha e irreprensible. Y tú dices, pastor, pero eso es cuando estemos en el cielo. No, si no estamos así, no podemos entrar al cielo. Allí no entra nada inmundo. ¿Aló? Allí no entra nada sucio. Si tú no te consideras santo, sin mancha, irreprensible delante de Dios, tú no tienes esperanza de que vas a entrar al cielo si mueres hoy. Para entrar allí ya tienes que ser santo, sin mancha e irreprensible. Si no, no entras. Y tú dices, pero tengo que ser perfecto para entrar. Yo no dije perfecto, dije santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Y Él me ve así en Cristo. Él me ve así en Cristo. Él me ve así en Cristo, no en la religión. Él me ve así en Cristo. Él me puso en Cristo. Y Cristo es santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Y Él me puso en Cristo. De manera que como Él ve a Cristo, Él me ve a mí. Mi espíritu es como el de Cristo. Mi espíritu, tu espíritu es como el de Cristo. Tu espíritu nacido de nuevo es como el espíritu de Cristo. Es idéntico. Porque es creado a la imagen de Él. A la imagen de Él. A la imagen de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es nuestra identidad en Cristo. El tiempo se me acabó. El martes que viene, si Dios lo permite, continúo. Y yo quiero que tú aprendas estas verdades porque van a cambiar tu vida. Van a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque tu palabra nos alimenta. Alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma. Renueva nuestra mente y nos ayuda, Señor, a entender este plan perfecto que tú has diseñado para nosotros en Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor.
porque no estamos aquí esta noche por casualidad del destino, sino que tú tuviste en tu mente este plan perfecto, este propósito eterno. Oh Señor, y ahora estamos cumpliendo ese propósito. Tú nos has puesto en Cristo Jesús. Padre, yo oro que cada uno aquí esta noche pueda salir de aquí con esa convicción, conociendo que en Cristo tenemos una nueva identidad que marca una gran diferencia y nos capacita para vivir la vida que tú quieres que vivamos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a entender este concepto de vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados por ti, mi Dios. Aleluya. Levanta tus manos, mi hermano, mi hermana, y dale gracias al Señor.